Vamos a arrancar la tarde del día de hoy, cerrando la semana, pero está bien, porque cerramos la semana también aprendiendo, creciendo, desde el lado empresarial, desde la mirada profesional. Y para poder incursionar en este tema tenemos, por supuesto, a las profesionales referentes, a las profesionales de la consultora de Mundo Propio, que le voy a dar la bienvenida a la contadora Cecilia Custidiano y a la licenciada en Relaciones Laborales, Sandra Humeres. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien, Gaby. Gracias por el espacio. La verdad que felices de estar acá con Sandra, como con Azul, con Rosario, con Alicia. La verdad que compartir este espacio. ¿Cómo nos nutrimos en cada semana aprendiendo, viendo alguna temática desde otro punto, ¿no? Nosotros aprendiendo con ustedes, digo. Sí, nosotros también feliz de poder venir y siempre aportar desde lo transdisciplinario, como decimos siempre, las diferentes disciplinas que aportan esta mirada para optimizar las organizaciones y las personas, ¿no? Y todo lo que es el mundo laboral, como vos decías. Exacto, nos hace replantearnos y analizar desde el lugar de empleador, desde empleado, o desde emprendedor, o desde profesional, también con otra mirada, ¿no? Comenzar a mirar todo desde otro lugar y sobre todo en este mundo que no nos cansamos de decir que es tan cambiante. Sí, totalmente. Y siempre decimos desde el ahorro del tiempo, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver optimizar el tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos. Entonces, poder tomar herramientas que nos permitan siempre optimizar los tiempos, los espacios, las personas, que es muy importante para poder hacer frente a este mundo tan cambiante, como vos decías recién. Bueno, ¿y hoy con qué tema venimos, Cecilia? Hoy venimos con People Analytics. Bueno, está la sigla en inglés, que es nada más y nada menos que esto, el análisis de los datos, digamos, en relación a los recursos humanos, a las personas, que es el activo más importante que tienen las empresas, ¿no? Y esto de hablar, decíamos, compartíamos con las chicas, con Sandra, con Azul, con Rol otro día también, qué importante poder ponerle a esta ciencia de datos, como hoy se habla todo de la Big Data, de los datos, también este Smart Data o esta ciencia de datos que tiene que ver con dejar de hablar también, Gaby, de mucho o poco para poder hablar de datos que nos permitan tomar información precisa y oportuna en las organizaciones y con respecto a los trabajadores, ¿no? Sandra, ¿y qué dato preciso y oportuno podemos tomar? ¿Y para qué lo podemos utilizar? Bien, una vez que lo tenemos. Bien, como estaban diciendo, la ciencia de los datos comienza a trasladarse en todo esto, lo que es el área de recursos humanos y también el tema de la era digital y la cuarta revolución que lo estamos viviendo, nos va llevando y nos va empujando a esta nueva forma de trabajo que es el People Analytics, que es los datos para analizar recursos humanos, como decía Ceci. Y bien, respecto a lo que estuviste preguntando, para poder trabajar el People Analytics en lo que es el área de recursos humanos, lo podemos utilizar en lo que es reclutamiento y selección, ¿sí? Para obtener datos como, por ejemplo, cuántos se postularon para tal búsqueda, de qué edad, si es hombre o mujer, o también, por ejemplo, preguntarnos qué plataforma nos sirve más para atraer puestos jerárquicos, como nos ha pasado en experiencia que nosotros hacíamos una publicación de una oferta laboral de un puesto de tipo nivel jerárquico. ¿Qué sucedía? Que en la parte de las redes sociales, cuando publicamos, no teníamos tanto candidatos potables y fuertes como lo hacía en las otras plataformas, que no voy a decir el nombre, pero que ahí entonces uno va obteniendo esos datos, ¿no? De dónde se extrae. También podemos aplicar en esto de hacer una planificación de nuestra plantilla laboral o dotación de personal, es decir, cuánto de personal voy a incorporar este año o el próximo año, cuánto jubilado voy a tener, todo a fin de tener esto que busca Analytics, un modelo predictivo, es decir, porque ¿qué pasa con People Analytics? Lo que dice es que tiene los datos pero te va contando, porque ¿qué pasa con People Analytics? Utiliza mucho lo que es el storytelling también. ¿Por qué? Porque dice que el People Analytics cuenta la historia detrás de esos números, detrás de esos datos. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando uno por ahí empieza a analizar este mundo maravilloso, que si bien un líder de recursos humanos dice, pero ¿cómo comienzo? ¿De dónde voy? ¿O cómo lo hago, lo aplico? Claro. Tengo que tener toda esta competencia, no necesariamente, pero sí empezar a armar un grupo de trabajo o un proyecto, ¿no? Claro. Un proyecto y buscar los profesionales que estén alineados con esa formación y también para poder incorporarlo a nuestra organización, los pilares fundamentales es que siempre solemos hablar también de acá, es la cultura. Atacar la cultura, los artes, la parte cultural, ¿por qué? Porque desde ahí tenemos que generar cambio desde la base. Exactamente. Y Cecilia, tener también estos datos es tener información y eso nos permite trabajar con esa información para proyectar,
para justamente tomar decisiones certeras, ¿no? Exactamente, Gaby. Datos certeros que nos permitan tomar decisiones. Yo al principio te decía, es dejar de hablar de poco o mucho para empezar a hablar de datos. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Estamos en una organización y el empresario te dice, acá lo que pasa es que se falta mucho, hay mucho ausentismo. Entonces nosotros empezamos a preguntar, ¿cuánto es el ausentismo? ¿Sí? De 25 días de trabajo, de repente, ¿cuántas faltas hay? ¿Qué días se producen esas faltas? Faltan los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. En una oportunidad en particular nos tocó hacer un análisis de datos y ver que, por ejemplo, algunas trabajadoras mujeres tenían una gran cantidad de ausentismo los días lunes. ¿Sí? Indagando con esto, pudimos ver también que ese ausentismo de los días lunes, que equivalía más o menos al 25% de las ausencias estaban focalizadas los días lunes, nos permitió ver que tenían problemas a la hora de llevar los chicos al jardín o de la persona que venía a cuidarles sus hijos. Entonces esto nos permitió también poder hacer como una planificación y poder abordar, bueno, cómo podía la organización en cierta medida facilitar o ayudar o dar para poder, digamos, mejorar eso. De repente, en este sentido, se había tomado que estas trabajadoras estuvieran en un turno los días lunes en otro horario, no en el turno de la mañana. Era una empresa que trabajaba con 3 turnos, entonces poder brindarle de repente un turno desde el mediodía o otro tipo de turnos, los que nos mejoró y nos hizo prácticamente reducir el ausentismo de los días lunes al 2%. O sea que estuvimos, con esos datos tomamos una información y esa información nos permitió tomar decisiones que ahondaron, digamos, en esto. Y favorables, tanto para la empresa, pero también para el empleado, porque que te consideren y que piensen también en tus necesidades del lado de empleado, de persona. Eso también es un valor agregado muy importante. Es súper importante, Gaby, y también teniendo en cuenta también esto que decía hoy Sandra, también de los distintos públicos dentro de la organización. Están las madres, están los jóvenes. Bueno, ¿qué pasa con los jóvenes y el trabajo de repente los días sábados o los días feriados? Bueno, ¿cómo se puede llegar a negociar esto? Y todo esto se ve también con el indicador del ausentismo y viendo, por ejemplo, este ausentismo como también segmentado por los días. O sea que esto es importante. Entonces dejamos de hablar de mucho, poco o de sensaciones para hablar con el empresario o con el trabajador con datos certeros, que esto es lo importante, tener estos datos certeros que nos permitan ir trabajando los diferentes temas, como también el desempeño, la productividad, o por ejemplo las quejas de los clientes. ¿Qué día se dan las quejas de los clientes? ¿Qué día del mes, a principio de mes, a mitad de mes, a fin de mes? ¿Sobre qué temas y qué días? Porque claramente el otro día veíamos que una de las cosas entre los días jueves, por ejemplo, son unos días para quejas de clientes y para cosas, sí, son unos días bastante entre jueves y ya para cerrar como el viernes se nota que la gente se apresura, no está aguantando y está bueno, se apresura a hacer cosas y entonces también, digamos, se nota con una falta de paciencia más importante y entonces esto nos permite también ver, por ejemplo, con los trabajadores que esos días en particular, si la gente o los clientes no tienen paciencia, los trabajadores tienen que redoblar la paciencia esos días en que los clientes están, digamos, más. Tener realmente toda esa información y poder usarla a nuestro favor, ¿no? Antes de entrar al vivo, a la charla, justo comentábamos que hoy por hoy obtenemos también esa información en nuestra vida privada, diaria o profesional, también puede ser, ¿no? A través de las redes, ¿no? Sí, a través de las redes también nos sale ahí un análisis, unos datos analíticos sobre quién nos miró, en qué horario, de qué región. Exactamente, Gaby. Y bueno, esa es una buena manera de empezar a ver el tema de esto de cómo se analizan los datos, cómo lo vemos. Vamos a la parte donde dice toda la información del porcentaje de las personas que te miraron, si es hombre o mujer. Te hace como un resumen, un balance de esa visualización de los datos. Porque cuando nosotros revisamos y atravesamos las etapas de People Analytics, hablamos de empoderar el tema de las preguntas. ¿Sí? ¿Qué preguntas hacemos? Que esas preguntas sean correctas, las preguntas que nos lleven hacia el fondo. Es decir, porque uno puede hacer preguntas, pero es
darle la importancia a las preguntas. Después de lo que es la pregunta viene todo esto de la transformación de los datos, limpiar los datos, porque a mí me encantó cuando uno va revisando un poco este hermoso mundo de lo que es los datos, decía que el Purple Analytics es como una casa, pero las métricas, porque Analytics también, el Purple Analytics está también, se sustenta en métricas, ¿no? En esto de indicadores para medir. Entonces, decía que los ladrillos son las métricas, pero no se puede analizar todos los ladrillos de esa casa, entonces ahí entra en escena Purple Analytics para poder seleccionar los datos necesarios, como decía Ceci, vamos por lo que es la productividad, pero eso siempre a través de un plan. Es importante también destacar esto de planificar, de generar un plan, hacer un buen diagnóstico, ver cuáles son los puntos críticos, claves, y como decía vos, la importancia de extraer valor de eso, porque ¿qué pasa? Muchas veces los datos están en la organización, pero nadie toma la posta de decirle, doy importancia a esos datos. Tal vez, los datos. Claro, porque datos hay muchísimos, ahí está el Big Data, ¿no? Pero el tema es empezar a procesarlos, a limpiar esos datos, mostrar en una tabla y, como decía, contar la historia de esos números, ¿qué nos quieren decir? Exactamente, sacar realmente la información que nos da, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más valora la gente de la organización? Entonces, ¿qué es lo que más valora? ¿Valora más la oportunidad de tener alguna hora disponible, la oportunidad de un regalo, de un reconocimiento que se le pueda dar, la oportunidad de un aumento de sueldo? Entonces son muchísimas cosas. O sea, a la hora de preguntar, y esto se da también cuando uno hace estos estudios de clima laboral, pregunta la valoración de los trabajadores con respecto a esto. Y lo que también puede uno ver es que no todos valoran lo mismo. Seguro. Entonces esta ciencia de datos nos da esta información. No todos valoran lo mismo. Entonces hoy también en recursos humanos se está dando una administración también o una política de recursos humanos que tiene que ver que está muy segmentada también. A estas personas les vamos a dar esto, que es lo que valoran a estas otras personas, vamos a darle estas herramientas que son las que valoran. Estas personas valoran muchísimo la capacitación y la formación, estas otras valoran el desempeño o valoran darle desafíos, y entonces esa es la importancia. Vamos caminando entonces a darle a cada uno con esta, en vez de estar ciegos, es como que yo tengo unos anteojos que me permiten ver entonces y analizar, y digo, por acá es verde, acá hay pradera, acá hay camino, y voy entonces allanando eso y viendo. Utilizarlo verdaderamente como una herramienta, ¿no? En nuestro ámbito laboral, en nuestro medio laboral, utilizar una herramienta a nuestro favor, de cómo potenciar, y eso es algo que lo aprendí con ustedes y me encanta, cómo potenciar siempre los talentos o potenciar al máximo los equipos de trabajo. Para que sea más productivo, para que sea más rentable. No, y aparte a nivel personal también, si uno empieza a aplicar lo que es el Purple Analytics en lo personal, en lo de autogestionar mi formación también, porque digo, bueno, me presento en estas búsquedas, ¿en qué fallo, en qué no fallo, para dónde voy, dónde me presento, cómo potencio acá, quiénes me pueden acompañar, quiénes son mi red de apoyo? Entonces voy también generando datos con esto. ¿Cómo fue mi entrevista? ¿Cómo lo desarrollé? ¿O en qué estoy fallando? Todos esos datos, si uno empieza a plasmar y va haciendo un plan también, un plan de acción de cómo yo me voy a presentar, cómo me voy a vender, o qué técnica voy a utilizar para poder brindar todo ese potencial que tengo, porque sucede que muchas personas tienen un gran talento y un gran potencial, pero fallan en la comunicación, es decir, cómo vendo, cómo comunico, cómo me expreso y bueno, y todo lo demás. Me encanta esto porque es siempre seguir profesionalizando, ¿no? Profesionalizándonos. Y eso está bueno, no hacerlo todo tan a lo simple o a lo casero, sino justamente y también utilizando estas herramientas que nos permiten ir elevando también la calidad de lo que vamos haciendo, lo que vamos realizando, y dándole más profesionalismo a todo, ¿no? Sí, Gaby, y otro ejemplo como para que se entienda, decía hoy también Sandra, esto de contar historias. Yo decía, en varias organizaciones yo veo, por ejemplo, pegados, carteles que dicen: recibimos CV o entrevistamos tal día y tal día de tal a tal hora, por ejemplo, como 8 horas de entrevista, ¿no? Y pensar que aplicando People Analytics, nosotros podemos hacer análisis de datos de candidatos y llegar a entrevistar los candidatos que son más idóneos para el puesto o que reúnen ciertas características que nos han ido bien, o sea, ciertos datos predictivos de buenos candidatos o de trabajadores que se están desempeñando bien, que tienen tales o cuales cualidades, tales o cuales experiencias, tales o cuales formación. Entonces, en vez de entrevistar 300 candidatos, quizá entrevistamos 10 o 15 personas. Los selectores también están mucho más descansados para poder abiertos a estas entrevistas y no estamos de repente 10 o 15 horas
a la semana entrevistando, como vi cuando me llamó la atención estos carteles en empresas muy reconocidas del medio, ¿no? Que decía la cantidad de horas que entrevistan, ¿no? Y uno dice, bueno, usando estas técnicas de datos podemos entonces disminuir la cantidad de horas de las entrevistas y ver los perfiles más adecuados. Y le damos calidad, en vez de dar cantidad, damos calidad y es un ahorro de tiempo y seguramente un ahorro de plata muy importante para la empresa. Seguramente que así debe ser. Bueno, me encanta. La gente que le quiere hacer consultas, ¿dónde las encuentras? Como siempre. Sí, la verdad que las que nos quieran hacer consultas en nuestras redes, mundo.propio, a través de nuestra página web www.mundo.propio.com.ar o a nuestro teléfono también 3795 15 28 68, que estamos recibiendo muchas consultas también por teléfono. Y bueno, tanto para las organizaciones como para los trabajadores, que hoy también se está moviendo muchísimo el entorno laboral y hay mucha gente que también está buscando nuevas oportunidades, nuevos espacios. Ceci, ¿y hay algún momento en el año específico, por ejemplo, para decir, bueno, quiero buscar trabajo, quiero cambiar, quiero o no? O en cualquier momento la posibilidad está abierta cuando surge, o por ejemplo, mandar los datos a la consultora. Sí, pueden mandar los datos a nuestra consultora, estamos súper abiertos porque siempre tenemos constantes búsquedas. Generalmente esta etapa, la última del año, octubre, noviembre, diciembre, nosotros también llamamos a hacer como un replanteo, ¿no? Este año cómo la pasé, cómo estoy pasando, cómo estoy atravesando y quizás en una proyección 2023, bueno, quizás está bueno en esta última etapa, estamos también cercanos a tomarnos lo que es la licencia por vacaciones, entonces ahí está bueno poder ver, digamos, la oportunidad del cambio. Siempre teniendo en cuenta, como decimos, hay que avisar cuando uno empieza también una búsqueda o algo, en algún momento dar a entender a nuestra empresa que estamos buscando y nunca dejar la empresa de un día para el otro. Alguna de las cosas que nosotros siempre repetimos con las chicas, responsabilidad en donde estoy trabajando y siempre eso es importante. Está bueno tener nuevos horizontes como trabajador, ver otros lugares si ese no es el lugar adecuado para mí, pero está bueno también dejar siempre el lugar donde estoy trabajando de la mejor forma, que bueno, también puede ser un tema para otro, para otro día, pero está bueno para analizarlo. Sí, totalmente, tener esa responsabilidad también, ¿no? Bueno, un gusto tenerlas, gracias por la visita. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene y nosotros nos vamos a una pequeña pausa y regresamos.